Antes que nada, agradecer la invitación de un viejo amigo del doctor Eleazar Lara Padilla, ahora en funciones de director de esta gran institución, pero él de toda la vida ha estado aquí y ha sido una persona que ha luchado por sacar adelante la institución, y yo le reconozco esa cualidad. Si me invitan, pues ha de ser porque soy muy crítico, ¿verdad? Hay que pensar las cosas de manera distinta, diferente. Me voy a pasar para este lado porque ya creo que capo, si aquí capo menos. Hay que pensar de manera diferente, repensar las cosas. No podemos solucionar los problemas con la misma manera de pensar que los generó, sino tenemos que transformarla, que cambiarla, que tener otra mirada distinta, como dicen los americanos, out of the box, desde fuera de la caja, tener otros ojos para ver las cosas de manera diferente y poder transformarlas y recuperar la iniciativa. Qué bueno que soplen vientos de cambio al interior del Instituto Politécnico Nacional y que no se cayó en los excesos que cayó la UNAM en el 99 y que se está dando un cauce institucional de reflexión colectiva y creativa a este proceso. Estamos urgidos de instituciones de educación superior capaces de abrir nuevos rumbos para México en la era del conocimiento. Si las instituciones de educación superior tenemos un compromiso para transformar a nuestro país en una verdadera y plena sociedad del conocimiento. Las facultades, escuelas de medicina, no podemos seguir a remolque del sistema de salud, sino que debemos ser motores del cambio. La Secretaría de Salud está muy preocupada por el abasto de medicamentos del próximo jueves y porque el presupuesto no están pensando a largo plazo. Están dando vueltas en círculos, más de lo mismo. Si acaso se preocupan de los moches. Las instituciones de educación superior públicas debemos constituirnos en verdaderos think tanks y repensar la sociedad, la salud y la educación superior del país. Ese es nuestro compromiso y sobre todo de una institución como este instituto que es heredero de las mejores tradiciones de la Revolución Mexicana. Estamos hartos de más de lo mismo. Estamos hartos de la corrupción de arriba abajo. Cada día que abrimos el periódico sale un nuevo fraude, un nuevo moche, el secretario, el administrador del sistema de salud de Jalisco que se transfirió 300 y tantos millones a la bolsa, y así estamos. ¿Cómo salir de esta situación? ¿Quién tiene la fuerza moral para el cambio? Las instituciones de educación superior y el conocimiento, no solo la fuerza moral. No podemos ser ajenos a nuestro destino, persistir en la pasividad, pensar que los políticos van a resolver los problemas, que los ciudadanos debemos esperar, pues ellos harán la tarea, que la salud es asunto de la Secretaría de Salud, que las escuelas son simples proveedoras de mano de obra barata para el sector salud, que el conocimiento no cuenta y debemos esperar. ¿Dónde quedó la imaginación? ¿Dónde quedó nuestra preparación? ¿Dónde estamos los profesores y los alumnos? Hoy muchos mexicanos, principalmente los jóvenes, ya no quieren vivir en el país de la simulación. Detrás de todo cambio hay un compromiso ético, una nueva mirada, grupos de intelectuales que imaginan otros rumbos y vuelven obsoleto al presente, ideas rectoras que hacen posible lo imposible, un proceso argumentativo que construye consensos y opciones, una capacidad de generar acciones coordinadas, hombres y mujeres comunes que impulsan la transformación. ¿Qué no es el currículum? El currículum no es el plan de estudios ni la carta descriptiva de las asignaturas. Tampoco es un instrumento prescriptivo que detalla ad nauseam lo que profesores y alumnos deben hacer. No puede ser rígido y establecer contenidos fijos, invariantes,
y devenir en un rigor mortis, porque las necesidades de salud y el conocimiento médico evolucionan rápidamente y darían origen a un currículum oculto. Yo me acuerdo que en mi facultad se hizo una lista de enfermedades que había que atender, y cuando surgió el VIH-Sida no estaba en la lista. Entonces, ¿qué hacen? Pues el profesor lo empieza a dar por fuera del currículum, porque esa rigidez impide los avances. Entonces, ¿qué fregados es el currículum? El currículum está definido por el contenido o por el continente. El currículum es un contenedor flexible que permite el flujo, el tránsito, el cambio. Los contenidos cambian velozmente, no tienen un gran dinamismo y no tienen validez en sí mismos, sino en función del propósito formativo y las necesidades de salud. El currículum es un proceso viviente, dinámico, que contiene y posibilita el cambio constante sin perder propósito, identidad y coherencia, que se desarrolla metódicamente por los actores del proceso formativo, estudiantes, profesores, autoridades, pacientes, empleadores, miembros de la sociedad civil, asociaciones civiles. Todos pueden participar, exalumnos, por ejemplo. Es un proceso de construcción social y de trabajo en cuerpos colegiados con la participación de todos los involucrados. Analogía iluminadora: la célula. La célula está sometida a continuos retos desde el exterior. Recambia la totalidad del agua, proteínas, lípidos y glúcidos. Mantiene una unidad estructural y funcional en medio del cambio continuado. Posee capacidad de autoorganización y autorregulación y es negatoentrópica. Si se desorganiza y responde mal al entorno, sufre, enferma y finalmente muere. Así es el currículum. Es un sistema dinámico que nos permite asimilar, procesar, integrar, desechar el conocimiento en función de los retos de manera incesante. Es una organización social viviente que se transforma a sí misma, que continuamente se debate, se mira, se encuentra, se topa, discute, crea, genera. El currículum es un proceso de construcción de un espacio para la acción social mediante el diálogo y acuerdos constructivos, metódicos y sistemáticos, mediante el cual una institución de educación superior identifica retos, propósitos y conocimientos para transformarlos en acciones creativas, innovadoras y coherentes de investigación, formación y vinculación con la sociedad, con el fin de responder de manera eficaz, basada en el mejor conocimiento disponible, a su función social. Es decir, somos como una inmensa célula que asimila, que transforma, que metaboliza. Implica la movilización de la comunidad, profesores, alumnos, exalumnos, empleadores, pacientes, organismos de la sociedad civil. Tejer una gran red de colaboración interna y externa. Implica el trabajo colegiado y creativo, donde los intangibles son muy importantes, es decir, el compromiso ético, la moral, la dedicación, el esfuerzo, a veces son más importantes que el conocimiento mismo, porque el conocimiento lo adquirimos. Si tenemos la enjundia, lo logramos, lo dominamos. Pero si estamos apoltronados, si estamos en nuestra zona de confort, si somos vacas echadas, a veces somos sagradas, pero echadas, no vamos a lograr un cambio ni una transformación. Establece metas, procedimientos y sistemas de evaluación de carácter abierto que evolucionan conforme la organización aprende. Es construir una organización que aprende de manera articulada y sincrónica. Las 4 fronteras del currículum. El currículum se confronta con la frontera del conocimiento científico que cambia velozmente. Y debemos hacer esfuerzos para asimilar el conocimiento y seguirlo y contribuir a él. También con la frontera del conocimiento educativo. ¿Qué nos aportan las ciencias de la educación? ¿Cómo se están transformando día con día? También con las fronteras de las necesidades de salud de nuestra población.
Estas son las tres funciones de la educación superior: investigación, docencia y servicio. Pero la diferencia hoy en día es que estas son contradictorias, jalan, se tironean en sentidos opuestos y hay que integrarlas. Y entonces surge una cuarta función, que es la frontera de la gestión del conocimiento. ¿Cómo gestionamos esta organización que aprende, que evoluciona, que cambia? Y entonces se forma un tetraedro. Es decir, hay una cuarta función, que es mantener la integridad orgánica, estructural, funcional de la institución. Pero este tetraedro es un tetraedro que no es una cosa continua, mecánica, sino donde hay fenómenos emergentes, hay contradicciones que hay que resolver y que implican un trabajo continuado. La frontera de la gestión del conocimiento implica generarlo, integrarlo, transferirlo a la práctica, evaluarlo, enseñarlo, distribuirlo, consumirlo. Es la cuarta función, y la evaluación de estas funciones constituye la calidad de la educación de hoy. Ya no es la calidad de antes, la calidad de tienes laboratorios, tienes biblioteca, tienes auditorios, tienes... Eso es el insumo, es la base. Bueno, ¿qué haces con eso? ¿Puedes realmente responder a todo esto de manera simultánea, coherente, con un alto nivel de exigencia? ¿O los investigadores andan por un lado, la enseñanza anda por otro lado, la atención a la salud por otro lado, y ahí pues lo que resulta es bueno? Es un ejercicio de coherencia. Este proceso nos confronta con la complejidad del mundo actual. Estamos en la era de la globalidad y nuestras respuestas no pueden ser parroquiales, sino son lo que se denominan glocales, globales y locales al mismo tiempo. Las acciones aquí en una comunidad se expanden a nivel general y las acciones generales impactan sobre nosotros, es de ida y vuelta. Existen fenómenos no lineales que nos sorprenden, emergentes, epidemias, conocimientos, avances, retos, organizaciones, disensos. Nos confrontamos con la incertidumbre. Nuestros planes deben aceptar que requerirán de correcciones e innovación constante para superar los obstáculos inesperados. Los marcos de las disciplinas son retados continuamente por la complejidad, pues los problemas no respetan fronteras disciplinares. Surge la necesidad de la inter y la transdisciplina y del trabajo en redes para desarrollar la investigación, la docencia. Sí, tenemos que coordinarnos. El método es un proceso complejo e indicativo, mas no prescriptivo. ¿Por qué empezamos? Por la necesidad de tener un abordaje sistemático del proceso. El proceso de repensarnos debe desarrollarse de manera coherente e involucrando a toda la comunidad, como lo decía el doctor Lara hace un momento. Está orientado a construir opciones de futuro para la institución y las personas que la integran y la sociedad. Tenemos que abrirle opciones a nuestros profesores, opciones a nuestros alumnos, opciones a la comunidad. Tenemos que ser felices también. No es chin, ya me tocó llegar otra vez. Es decir, tenemos que generar un entorno de creatividad, de compromiso, ¿no?, de compañerismo, de trabajo entre todos y de multiplicación de nuestros esfuerzos con los esfuerzos de los demás para lograr cuestiones positivas. Es un proceso que construye nuevos significados y nuevas formas de realizar nuestra función social, articulando esfuerzos y tareas. Implica un proceso de innovación y de creatividad social, pero al mismo tiempo es riguroso y basado en el mejor conocimiento disponible, establece tiempos y logros, aunque nunca se termina totalmente, sino es incesante. Etapas propuestas. Primero, recuperar nuestros éxitos. Es el proceso de apreciación institucional, de reconocer nuestros méritos. Generalmente empezamos al revés. Vamos a hacer la lista de todo lo que está mal
y se hace una lista muy larga, ¿no? Y al día de cada quien que pasa va anotando algo más que está mal, y por ahí no vamos a ninguna parte. Tenemos que recuperar nuestros éxitos, identificar nuestras variaciones exitosas frente al entorno. ¿Qué cosas sí nos funcionaron bien? ¿Y por qué? ¿Y en qué condiciones se dieron? Y esos son nuestros puntos fuertes para el cambio, para el avance. Rescatemos nuestra filosofía institucional, la técnica al servicio de la patria. ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Qué éxitos se han logrado a lo largo de la historia de la institución? ¿Qué logros se tienen? ¿Cómo se hicieron? ¿Qué esfuerzos implicaron? ¿Qué situaciones de colaboración, de cooperación se dieron? Y éramos nosotros mismos. Esto es la base firme para construir el futuro. Identifiquemos nuestros triunfos investigativos, docentes y nuestra capacidad exitosa de responder a las necesidades de salud y de la gestión del conocimiento para identificar puntos de apoyo firmes para avanzar. Nadie construye algo haciendo listados de nuestros déficits y problemas, y solo cunde la desesperanza, pero nuestra propuesta, los problemas deben superarse. O sea, sí vamos a abordar los problemas, pero no empezamos por los problemas. Es decir, si yo tengo un automóvil que le fallan las balatas, que tiene un medallón roto, ¿no? que el freno está mal, que truenan las velocidades y lo llevo a arreglar, no es un auto nuevo. Podemos corregir todos nuestros déficits y no llegar a nada nuevo. Primero pensamos la nueva estructura y después eliminamos los déficits, que algunos autores le llaman name the elephants. Los elefantes están ahí, vamos a sacarlos, pero en una segunda fase. Recuperemos lo mejor de nosotros e imaginemos nuevos futuros capaces de crear la sinergia institucional y entusiasmar a todos. Despleguemos nuevas capacidades para contender con la posmodernidad en la cual no existen límites precisos. Miremos cómo impulsar nuestras 4 fronteras y construir mejor nuestro tetraedro. El plan de estudio no es un documento para jugar mejor a la escuelita, sino la capacidad de reestructurar coherentemente nuestro quehacer en las 4 fronteras, pues no habrá buena formación si no están articuladas de manera creativa y armoniosa la investigación, la enseñanza y el servicio. La frontera de las necesidades de salud, pensar al revés, ver lo que nadie ve y construir lo emergente. ¿En qué país vamos a ser? El país de la mano de obra barata, basado en la fuerza muscular simple, en vender la fuerza a las maquiladoras, con bajos niveles educativos, que repite rutinas de empresas maquiladoras y de salud precaria, o un país del conocimiento basado en el talento, con altos estándares formativos, generador de innovación, con empresas de punta que cuida su capital humano y que abre perspectivas de futuro. Las instituciones de educación superior no podemos ser pasivas frente a esta disyuntiva. Vender mano de obra barata hoy es suicida. Los chinos lo están haciendo, pero al mismo tiempo están levantando un sistema de universidades, generando productos complejos, etc. Si tenemos que migrar, hay una ventana de oportunidad muy estrecha. ¿Dónde se produce la salud? ¿En el hospital? ¿O en los hogares, las escuelas, en los centros de trabajo, etc.? ¿Reaccionando frente a la enfermedad tardíamente o construyendo la salud junto a las personas a lo largo de su vida? ¿Con una respuesta de alta tecnología que vende ilusiones porque no alcanza para todos? Ya salió la secretaria a decir ayer, ¿verdad?, que no alcanza para pagar todas las diálisis de los insuficientes renales. Habrá que decidir a quiénes vamos a matar, ¿no? Curando a los otros con un paciente pasivo, o desplegando respuestas proactivas antes de que el problema se complique, empoderando a los pacientes, las familias y las comunidades, con pacientes activos que trabajan por su salud. El sistema de salud actúa en la etapa clínica. Si usted no se siente mal, no venga. Voy porque ya me mareo, porque me falta el aire, porque me duele la rodilla, porque cuando tengo un déficit. Ahí entra el sistema de salud
es más atrasado que la mecánica automotriz, porque en la agencia nos dicen cada 10,000 kilómetros traiga el auto, se le va a cambiar el fleet y a los 20,000 la banda, y el auto es para andar en la calle y para usarlo. Si te dicen que lo van a internar 15 días, pones el grito, oiga, pero ¿cómo? Si este es un Honda, ¿cómo va a ser? No es posible. Y así, el sistema de salud está al revés, es decir, actúa reactivamente, tardíamente, no previene, no acompaña a las personas, y hay toda la etapa preclínica es una fase oscura donde nadie participa. La salud se construye en los hogares, las escuelas, los centros de trabajo, centros comerciales, lugares de diversión y los medios de transporte. Ahí están las personas. Entonces, si queremos modificar la dieta, modifiquémosla en el hogar, en la escuela, en el centro comercial. Debe también haber campañas de consumir vegetales, en el transporte, en los lugares de diversión. Solo así se construye la salud, y hay experiencias de países que han logrado esto. No le vamos a decir a Sabritas, ya no ven las papas, no. Ahora vende combinaciones de frijol con maíz, vegetales desecados, bajos en sal, etcétera. Y vamos a hacer la campaña en el supermercado, vamos a hacer la campaña en el hogar, en la escuela, en el transporte, en todos lados, y vamos a lograr un efecto. De otra manera nos hacemos tontos. Resulta clara la necesidad de emigrar a las comunidades, de acompañar a las personas a lo largo de su vida, de trabajar con las comunidades mismas y de estar presentes en todos los espacios sociales. Necesitamos un concepto de salud positivo. La OMS lo dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero esto ha sido declarativo, no real. En la práctica se considera que alguien es saludable cuando no tiene déficits y sus variables se encuentran dentro de parámetros normales. Es una definición negativa. ¿Ya? No tiene alterado el riñón, la creatinina está normal, ¿verdad? Entonces pues está sano, sanote. Es decir, no hay déficits, está sano. En general estudiamos los factores de riesgo y las causas de la enfermedad, y no tanto los factores protectores y las causas de la salud. Tenemos que estudiar las causas de la salud. Están las denominadas zonas azules. Esto empieza por un artículo, más bien un artículo periodístico que organiza National Geographic, identificando en qué zonas del mundo hay viejos, longevos y sanos. Y encuentran varias zonas. Son áreas geográficas en las cuales bastantes personas gozan de gran longevidad y envejecen de manera sana y con buena calidad de vida. ¿Qué factores determinan esa longevidad? No siempre son zonas de alta riqueza económica. Por ejemplo, está Nicoya, Costa Rica, donde esta señora. Es una comunidad rural con una gran cantidad de viejos sanos. Podemos estudiar los factores que generan una alta longevidad. Los estudios de genética han establecido que solo entre el 20 o 30% de la sobrevida se debe a factores genéticos y el 70 o 80% a factores ambientales. Estudiar estos factores de la salud es imprescindible. Debemos construir una salud positiva y abatir costos. Estamos al revés, de cabeza. ¿Por qué no estudiamos por qué estas personas? Si hacemos un estudio vamos a encontrar, hace un momento me comentaba Jesús, grupos de ancianos en comunidades indígenas, en Chihuahua, en Guerrero, en Chiapas, y estudiamos, y hay estudios, y encuentran que estas personas tienen telómeros más grandes, tienen menor presencia de indicadores de inflamación, y que esto se produce mediante la nutrición, la integración, el ejercicio, la movilización comunitaria, la integración afectiva,
¿Por qué no estudiamos eso? Claro, estos factores, si los estudiamos, si los empezamos a aplicar, y aquí da para hacer investigación básica, biología molecular, y, en fin, encontramos cómo lograr estos cambios. Haríamos una salud menos costosa, mejor, y de acompañamiento a las comunidades, y de verdaderamente cuidar de la salud, engrandecer la salud y no actuar cuando están los déficits. Papel del médico general. En el papel tradicional, el médico es el portero del sistema de salud, realiza el triage, es el portero del tercer nivel, ahí detiene, contiene, batea, ¿no? Pelotea a los pacientes. En el modelo emergente es el responsable de construir la salud con la población. En el modelo tradicional tiene un carácter periférico, que es un elemento central. Aquí solo aplica medidas elementales, aquí posee alta tecnología, usa el conocimiento avanzado. Hace intervenciones esporádicas y aquí acompaña a la población a lo largo de la vida. Aquí es pasivo, solo es un elemento de apoyo para el hospital. Acá es activo, los especialistas y el hospital lo apoyan a él. Él es el elemento vivo, dinámico, ¿no? Los demás lo apoyan. No apoya él al hospital, el hospital lo apoya a él. Bajan los especialistas a las comunidades, no subimos a los pacientes a los hospitales. Es decir, hay que pensar al revés, estamos completamente confundidos. El cambio, ahora tenemos que se desempodera al médico general y el tercer nivel es el que cura, el que tiene la sabiduría, donde estamos los académicos pavoneándonos, donde hacemos la investigación. Y lo que necesitamos es exactamente al revés, empoderar y crear un primer nivel que haga genómica, que vea los indicadores de inflamación, ¿no? Que esté trabajando con las comunidades en mantener su salud. Y a veces genómica es tener un mapeo de la población y hacer una historia clínica familiar para identificar los factores de riesgo. Si podemos crear cosas de avanzada ahí en las comunidades, y más con la tecnología actual, podemos tener un consultorio comunitario en medio de la Sierra de Oaxaca, con una antena parabólica conectado vía satélite, donde hay historia clínica computarizada, comunicación con otros expertos y asesoría, educación continuada. Podemos hacer electrofisiología con la computadora, hacer potenciales provocados, velocidades de conducción, podemos tener pruebas funcionales, respiratorias, hacer espirometrías, pruebas circulatorias con Doppler, podemos tener microtécnicas analíticas en tiras reactivas, en chips para hacer pruebas bioquímicas, biometrías, tener biochips, incluso secuencias de DNA, tenemos imágenes, podemos tener ultrasonido, podemos tener endoscopía y cirugía ambulatoria, terapia farmacológica, metabólica, inmunológica, y una descentralización, migración en la comunidad, trabajo en redes con un hospital virtual que nos apoya 24 horas al día, con una medicina in situ que resuelve las cosas aquí y ahora y no batea, que incluye las redes y los dispositivos móviles, celulares, tabletas, incluso las del paciente. ¿Por qué carajos el aparato que me toma la presión arterial no tiene Bluetooth y manda la información a mi teléfono y me hace una gráfica y la manda a mi médico y se carga en mi historia clínica y hay un sistema de inteligencia artificial que detecta a los pacientes con problemas y me avisa a mí? ¿No sería más barato que hacer diálisis después? Pero en esto no está pensando la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud está preocupada por obtener el moche nuestro de cada día. No hay ideas verdaderamente innovadoras y novedosas. Somos las instituciones educativas las que tenemos que generar esta. Un primer ejemplo, en el servicio social, ¿qué nos impide tener pasantes conectados por vía informática o por lo menos por celulares y teléfonos satelitales? Dotarlos de tiras reactivas y tener centros de interconsulta 24 horas al día con un internista, un cirujano, un pediatra y un ginecobstetra para asesorarlos. ¿Qué nos lo impide hacerlo hoy, a esta hora? Solo la falta de imaginación y la estupidez. Está el muchacho solo, allá a medio monte, hazte bolas.
No podemos trabajar así en la era de las redes, de las telecomunicaciones y de la informática, y seguimos dando vueltas a más de lo mismo. Basta ya. No es un retorno a la medicina comunitaria de los 70s ni a los médicos descalzos. No es un ejercicio médico precario y populista para cosechar votos para algún partido político. No es una tomadura de pelo que suplanta con ideología lo que no puede materializarse. No consiste en limitar las acciones médicas a todo aquello que no demanda conocimiento avanzado ni requiere tecnología. Esta escuela, que en su momento tuvo una posición de vanguardia en la medicina comunitaria con el plan Tojolabal o con el centro de San Pedro Jalpa, podría hoy retomar esas experiencias, pero con los nuevos modelos, y hacer investigación básica, biología molecular, genómica, genética, nutrición, etcétera, y postular una posición de vanguardia. El nuevo modelo requiere de integralidad, abarca los diferentes niveles de organización, molecular, celular, organismo en su conjunto y el nivel psicológico y social. Continuidad, el nuevo modelo acompaña a los individuos, familias y comunidades a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta el fin de la vida misma, poniendo especial énfasis en la prevención de la enfermedad y en la salud mental y en reducir la carga de las enfermedades crónicas, y es capaz de atender al paciente complejo con enfermedades múltiples. ¿Dónde se debe dar esto? En las comunidades. Si tenemos ancianos que son ancianos saludables y en las etapas finales damos cuidados paliativos en las comunidades. Si nuestra función es no sacar al individuo de las comunidades, de su trabajo, de su casa, de su hogar, sino ir a donde está el paciente, no traer el paciente para procesarlo en una institución que funcione como una fábrica. No podemos ser un inmenso curso propedéutico para las residencias hospitalarias. Muchos de nuestros egresados no pasarán por ese embudo, irán a trabajar en las comunidades, o con el doctor Simi, que habría que acabar. Es preciso crear nuevas especializaciones, primordialmente no hospitalarias, para actuar en los ambientes en los cuales se produce la salud y no en los de la enfermedad. Es decir, esta escuela tiene un antecedente bueno en medicina escolar, en medicina del trabajo, ¿no? En medicina familiar podríamos generar, con una carrera de 7 años y un año adicional, empleando el internado y el servicio, podríamos estar generando especialistas en este trabajo de alto nivel que realmente pueden ganarse la vida en las comunidades, porque hacen las cosas bien, porque pueden atender un parto o incluso hacer una cesárea si es una emergencia, y pueden tratar el 80 o 90% de las cosas y acompañan a las familias a lo largo de toda su vida. Tenemos que preparar a los egresados para el ejercicio de alto nivel en las comunidades mediante equipos multiprofesionales, crear redes con nuestros egresados y brindar apoyo durante toda su vida profesional. Sí, las escuelas de medicina son el alma mater, tienen mucha alma y poco de lo segundo. Porque el día que nos graduamos nos dan un abrazo, un papel y adiós. Debemos crear redes. Tú te vas allá, ya estás preparado para ejercer, te vas a ejercer allá y estás conectado con tu escuela y hay cursos en línea y vienes y te apoyamos y hay consultorías y hacemos investigación conjunta. No estás solo en medio de la nada. Sí, estamos en la era de las redes, usémoslas. La batalla con el doctor Simi, la magnitud del problema, una clase media que no se conforma con los paquetes básicos y está dispuesta a pagar. Un sistema que da tantas consultas diarias como el IMSS. Es una ventana de oportunidad. Generar una franquicia universitaria de pequeños empresarios médicos y equipos de salud comunitarios autofinanciados. Ya no hay egresados, hay redes de trabajo. La frontera del conocimiento, transitar de la dispersión a la sintonía. La ciencia
y la práctica miran en sentidos opuestos. La ciencia busca liberar del contexto para generalizar, simplifica en este proceso con los diseños experimentales. La práctica es contextual, específica, compleja, interconstruida por muchas variables simultáneas. Voy a dar un ejemplo. Si queremos probar un antihipertensivo, con los famosos criterios de inclusión y exclusión, excluimos a los obesos mórbidos, a los insuficientes renales, a los hipotiroideos, y nos quedamos con hipertensos puros entre 40 y 60 años. Les aplicamos el fármaco, oh, la presión descendió maravillosamente, se saca su registro, se aprueba, se empieza a vender, y cuando llegamos a la consulta están sentados todos los que eliminamos. No, eso se llama falta de validez ecológica. Entonces, esta investigación que separa requiere ser complementada por la tarea de integración. Dice Ernst Boyer, el que investiga obtiene datos, pero más importante que obtener es integrarlos con el corpus de conocimiento. Y si los integramos, los podemos transferir al contexto de la práctica. Y si ya investigas, integras y aplicas, entonces ya puedes ser docente, porque vas a enseñar a tu alumno a investigar, a integrar y a aplicar. Y él dice, así deben evaluarse los académicos: evaluar su investigación, evaluar sus actividades de integración, evaluar las aplicaciones del conocimiento y evaluar su función docente. En nuestro medio estamos también de cabeza. Lo más importante es ser investigador. Tengo un amigo mío, me lo encuentro y le digo, ¿cómo te va? Muy bien, maravilloso. Porque encontré un nuevo canal lento de calcio en el músculo de la rana pipiens. Ya lo secuencié, ya lo cloné, lo estoy insertando en membranas artificiales para caracterizarlo. Digo, oye, ¿cuál es su papel funcional? No sé, pero estoy publicando muchísimo. Sí, no podemos confundir la música con las partituras. Qué bueno que existen partituras, si no se olvidaría la música, ¿verdad? Qué bueno que haya papers, qué bueno que haya publicaciones. Pero lo verdaderamente relevante es quien las produce, las critica, las valora, las conecta, las vincula, las desecha, el elemento vivo. Tenemos que reorganizar la investigación también, pero yo entiendo que la investigación no se hace por tú vas a investigar esto, eso no funciona. Tiene que haber convicción, tiene que haber productividad, tiene que haber sinergia, pero también es algo que tiene que debatirse. La frontera del conocimiento educativo. Primer problema, la articulación de las partes. No se puede enseñar la totalidad de golpe. Solo en la película Matrix le ponen un cable acá, le meten 6 CDs y se para neurocirujano. Eso no pasa, eso no pasa. La gente se satura, tenemos que dar pequeños pedazos. Ello resuelve el problema de dosificar el conocimiento, pero genera otro problema: cómo unimos el conocimiento. Entonces el alumno entra a anatomía y le dan 20,000 piezas del rompecabezas. Luego a fisiología le dan otras 40,000, bioquímica otras 30. Y luego ahí ármalo, ahí hazlo. Muy pocos lo logran. Y lo logran por un esfuerzo personal, porque cuando llegan a la clínica dicen, ah, hijo, entonces sí importaba el ciclo cardíaco, me lleva. Y se regresan al libro, empiezan a leer y a ver, y finalmente logran ensamblar algo coherente. Otros nunca lo logran. Pero a nosotros no nos importa, nosotros cobramos nuestra quincena, integren o no integren. No. Entonces hay diversas formas de partir el currículum. Y cuando lo partimos, se las partimos a los alumnos. Uno es por asignaturas. La reina es mi disciplina, yo soy bioquímico y a mí lo demás no me importa. Y además yo les hablo de lo normal, porque de lo patológico hay otro que ríe. Frente a eso viene una reacción: no, vamos a hacerlo por aparatos y sistemas que le llaman sistema integrado. Entonces, cardiovascular, veo su anatomía, su fisiología, la bioquímica, la farma,
y luego ya las patologías, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es otra manera de partírselas. Finalmente se las partes. Y ahora empieza a emerger otra idea, el modelo sistémico, que anida niveles de organización. El currículum tradicional es el currículum por chimeneas, cada materia echa su humo a ver qué smog se forma. El currículum integrado es por aparatos y sistemas cardiovascular, digestivo, musculoesquelético, renal, y ahí nos vamos. Y ahora empieza el currículum sistémico, que es una especie de mezcla de lo anterior, donde tenemos tres grandes niveles: el infraorganísmico, donde vemos los procesos celulares, moleculares; el organísmico, el organismo en su conjunto, cómo funciona, y luego su integración al social. Pero son sistemas anidados, uno dentro de otro, como las muñecas rusas. Pero empezamos por este nivel, que es más acotado, con menos incertidumbre, a este otro que tiene mayor incertidumbre, y ya a este otro, donde el individuo real tiene su biología molecular, sus células, ¿no?, su fisiología, está insertado en un entorno determinado y tiene condiciones sociales que lo influyen. Este modelo, por ejemplo, lo tiene el Johns Hopkins en un currículum que se llama From Genes to Society, o GPS. Características de la tarea compleja: el todo no es igual a la suma de las partes, es decir, no se produce como resultado de una subdivisión lineal, no se puede descomponer en tareas simples, sino que deben ser tareas anidadas de complejidad creciente que se subsumen a las anteriores, donde hay una habilidad para coordinar e integrar. Segundo problema, la articulación de las ciencias básicas y la clínica. Se tiene la visión, que no está fundamentada en nada, son nuestras creencias, de que de la ciencia se deriva la técnica, y para cada problema hay una técnica y se resuelve. Entonces los que piensan son los científicos, y los aplicadores en la profesión son unos parados que siguen las reglas que les dan, las recetas de cocina que les dan los sabios. Entonces, en este modelo las ciencias básicas preceden a la práctica. Hoy entendemos que es de ida y vuelta. Entonces se habla, por ejemplo, de la investigación translacional, del laboratorio a la clínica y de la clínica al laboratorio, es de ida y vuelta. Entonces ahora ya se sostiene que las ciencias básicas se enseñan a lo largo de toda la carrera y que la clínica está presente a lo largo de toda la carrera. El problema curricular básico es: cuando hay un problema hay dos maneras de reaccionar frente a un problema: el razonamiento anterógrado o el razonamiento retrógrado. El razonamiento retrógrado es ver hacia atrás, el razonamiento anterógrado es ver hacia adelante en el tiempo. Por ejemplo, tengo un paciente con hipertensión, entonces ¿qué hago? Pues le voy a indicar, no sé, un fármaco, y voy a intervenir. Estoy pensando en lo que va a pasar mañana. O me puedo preguntar qué le está pasando, y pienso en lo que ocurrió ayer. Este conocimiento hacia acá es analítico. Este conocimiento se basa generalmente en identificación de patrones. Tiene esto es esto, doy esto. No implica tanto razonamiento de análisis, y sí. Pero cuando yo puedo ser un muy buen médico con puro razonamiento hacia adelante, yo veo lo que hace Víctor Manuel, lo que hace el doctor Lalo, lo que hace Jesús, les copio y lo hago muy bien, y respondo muy bien. Pero un buen día llega alguien y me dice: oye, ya no se hace así, y ya se hace de otra manera. Ah, caray. Entonces, pues tengo que esperar que el otro que sí entiende lo haga para allá volverlo a copiar. Soy un slow learner. Entonces, esto es lo que me da la ciencia básica, la capacidad analítica. Esto me lo dan las horas de práctica clínica. Los dos son necesarios y hay que ir y venir de uno a otro. Es decir, a lo mejor el experto que ha visto muchos casos, con verlo entrar dice: te tiene esto, y lo hace muy bien. Pero llega un día en que se presenta el caso que yo le llamo el ajijo, donde dice el otro: ah, caray, nunca había visto nada igual, y ahí sí usa su capacidad analítica. Es por excepción, pero es lo que permite avanzar. Entonces tenemos este modelo, y ahora se combina con y entonces ¿qué podemos tener? Que desde los primeros
desde la entrada de los alumnos ya tienen, no sé, una introducción a la biología molecular, una introducción a la salud pública y una introducción a la clínica. Y desde el primer semestre ya están yendo un día a la semana a la práctica clínica, de preferencia en el nivel comunitario, desde el primer semestre. Y luego vienen las materias básicas, pero materias básicas orientadas a la práctica clínica, y estas persisten a lo largo de toda la carrera, hasta ir integrando del nivel celular, molecular, al organismo en su conjunto, hasta al nivel ambiental y social. Tercer problema, los problemas de enseñanza-aprendizaje. Se requiere logro por competencias, es decir, logros expresados en capacidades evaluables en los alumnos. El aula invertida, sacar a las conferencias del aula para optimizar el uso del tiempo, desplegando actividades integradoras, aplicativas y de variación de la práctica. ¿Por qué damos conferencias si ya las podemos subir a YouTube? Hagámoslas por el experto. No se trata de trabajar más, a lo mejor trabajamos más al principio, pero hay 8 profesores de bioquímica, por eso se distribuyen, se preparan con un modelo, donde dan una conferencia, hay materiales de lectura, hay casos clínicos, hay etcétera, y eso se sube, y entonces llegamos al aula a hacer simulaciones, a hacer debates, a analizar casos, no a generar ahí la información. Estamos al revés, es decir, damos la conferencia, digo, antes a lo mejor no había otra manera de escuchar al experto, ahora sí, nuevamente requerimos un cambio. Con esto concluyo. El profesor de bioquímica, permítanme informarle, no enseña bioquímica. El profesor de bioquímica enseña a utilizar la bioquímica a los médicos, para lo cual enseña la disciplina, tiene un puente entre el alumno y la disciplina, pero otro entre la disciplina y la profesión. Si no hay ese doble puente, ¿quién sabe qué esté haciendo? Porque esta es una escuela de medicina. No, es que yo doy el curso de bioquímica, lo doy acá en la Nacional de Ciencias Biológicas, lo doy aquí, y luego en la tarde en Cuautitlán en Veterinaria doy lo mismo. Sino es un curso enfocado a usar la bioquímica para la toma de decisiones médicas, o a usar la salud pública para la toma de decisiones médicas, o a usar la fisiología para la toma de decisiones médicas. Y tampoco enseña pediatría ni cardiología. Enseña a utilizar la cardiología para la atención médica general. Enseña la pediatría para que el médico general pueda atender los problemas, porque a veces le quieren dar cosas súper especializadas que no vienen al caso, ¿no? Hay escuelas de medicina que tienen curso de neurocirugía, por ejemplo. Dices, no, pues es una subespecialización, ¿no? Pero bueno, ya. Es decir, no podemos hacer esas cosas, tenemos que repensar el conjunto, tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos, ponernos el espejo de frente y vernos de otra manera, y ser positivos, y ser creativos, y construir algo nuevo. Con esto concluyo, muchas gracias.